La novela se titula La balada de Quibérnites. Mucha gente me dice qué título más extraño, ¿no? La palabra Quibérnites es una palabra griega que significa timonel, y de ahí hemos conseguido derivar la palabra cibernética. Me gustaría leeros algunas fracciones de la novela, porque es una novela un poco compleja, porque la he escrito en dos tiempos. Una parte de la novela, los capítulos pares, pertenecen al siglo pasado, al siglo XX, sobre todo los años 50-60, y relatan un poco lo que fue la guerrilla Mau Mau, con su consecuente independencia para el país de Kenia. Toda la acción de la novela se desarrolla en Kenia, y la otra parte es en los capítulos impares. He utilizado la ficción en un momento actual del siglo XXI, en la que trato de hacer una propuesta de que seamos gobernados por la inteligencia artificial y que seamos gobernados por computadoras. Muchos de vosotros os vais a escandalizar y decir, pero ¿cómo que vamos a ser gobernados por computadoras, ¿no? Como si estuviéramos en una película de ciencia ficción. Bueno, pues hay una explicación. El ser humano es incapaz de autogobernarse. El ser humano tiene muchísimos defectos. Y el ser humano es egoísta. En fin, tenemos muchas cualidades, pero tenemos también mucho del otro. Entonces, yo trato de presentar a la inteligencia artificial como la salvación del ser humano, precisamente porque nosotros no vamos a ser capaces de gobernarnos, ¿no? Bueno, no quiero, con los textos o los trocitos que os voy a leer, no quiero hacer un spoiler de la novela, sino lo que quiero hacer es como una pequeña presentación o pequeños matices para que si alguien del público está interesado en leer la novela más adelante, que pueda entender un poco de qué trata y de qué va la novela, ¿no? Precisamente por esos saltos de dos tiempos, del pasado y del presente. Cuando los europeos vinieron a África, nosotros teníamos nuestras tierras y ellos sus Biblias. Hoy, nosotros tenemos sus Biblias y ellos tienen nuestras tierras. Es una frase de Dedan Kimathi, dirigente de la rebelión Mau Mau. Kenia, como colonia británica, tuvo que participar en la Segunda Guerra Mundial, principalmente en Birmania, dominada por el ejército nipón en su expansión por Asia. Las guerras no aportan nada bueno, pero esta vez el pueblo keniano, sometido, pudo aprender las técnicas militares de los blancos, sus armas y su adiestramiento. Este acto impulsó al pueblo keniano a luchar por su independencia. Las revueltas empezaron con los guerrilleros Mau Mau contra colonos y soldados británicos que todavía los mantenían en un estado degradante de esclavitud. La mayoría de las personas que aparecen en esta novela todavía viven. Quiero deciros que está basado en hechos reales. Waremá ha sido el principal personaje de inspiración. Han sido muchas noches junto al fuego, con largas conversaciones, escuchando cómo se vivió la época colonial imperialista y su independencia, y el pánico que envolvía todo en derredor del hombre blanco. Comenzamos. Esa misma noche, la población simpatizante y los manifestantes liderados por Njoroge presentaron un juramento.
Los juramentos estaban destinados solo a hombres, pero esa noche presentaron juramento hombres y mujeres, rompiendo con la tradición kikuyu, lideradas por una mujer de mi clan llamada Mutoni Nyanjiro, que consiguió que nada más que 200 mujeres prestaran juramento. La mañana siguiente, el 16 de marzo, una delegación de 6 hombres se reunió con Sir Charles Browne, secretario colonial de Nairobi, que les aseguraba que Zuku no sería ejecutado y pidió a la delegación que se encargaran de dispersar a la multitud y que volvieran al trabajo. La delegación no fue escuchada y la multitud no confiaba en las palabras de Browne. Fue entonces cuando Mutoni Nyanjiro, que abanderaba la manifestación masiva frente a la comisaría de policía de Nairobi, seguida por un grupo de mujeres, cargó contra la policía, que ofreció resistencia ante la puerta del edificio. Las mujeres, al ver que los hombres allí presentes no reaccionaban, empezaron a tildarles de cobardes y a la delegación de corruptos. Mutoni Nyanjiro, cansada de todo, se desnudó y empezó a gritarles: «Tomad mi vestido y dadme vuestros pantalones, cobardes. ¿A qué estáis esperando? Nuestro líder está entre rejas. Vamos a ponerlo en libertad». Y se lanzó de nuevo a la carga, seguida de numerosas mujeres que demostraron unidad, disciplina y valentía. La policía empezó a disparar y Mutoni Nyanjiro fue de las primeras en caer. Continuó un baño de sangre, ya que muchos colonos británicos se sumaron al tiroteo por retaguardia, masacrando a la multitud por la espalda. «26 de abril de 1958. «¿Qué haces tú aquí?», le dijo Maina, el guerrillero más veterano, a Warema, agachándose para ver la magnitud de la herida. «Oí el disparo y lo vi caer», le explicó. «Ya te dijimos que era peligroso, no deberías de estar aquí», le gritó enfadado. «Déjala en paz», le dijo Muchoi. «Si no fuese por ella, estaría muerto. Ayúdame a salir de aquí». Se pusieron uno a cada lado simulando muletas y salieron de la plantación introduciéndose en el bosque. El resto del grupo le esperaba a 1 centenar de metros y se alegraron de ver que solo era una herida. «No tengo ningún camino, no puedo volver con los míos, he deshonrado a mi padre. Si quieres, puedes venir con nosotros, no hay muchas mujeres en el campamento». «¿Me respetarán?», le preguntó preocupada Warema. «Sí, luchamos por la libertad de hombres y mujeres, se acabó la esclavitud». Al segundo día Warema volvió al borde del bosque junto a los campos de maíz que estaban casi a punto para la recolección de la cosecha, juntó unas hojas, amontonó unas ramas y prendió fuego al campo de maíz, que pronto se vio envuelto en llamas. «Si queréis echar a los blancos, arruinadles las cosechas, eso hará más efecto que ir por ahí matando gatos». Bueno, tengo que explicar un poco que una de las formas de actuación de los grupos guerrilleros Mau Mau, cuando querían expulsar a los británicos de las plantaciones que tenían, ellos mataban un gato, lo colgaban de la pared o lo clavaban en una puerta, indicando que la siguiente familia serían ellos. Entonces no atacaban a la tradición, sino que, bueno, pobre gato, ¿no? Pero era una forma de avisar a los colonos de que esa familia iba a ser la siguiente en ser ejecutada. Entonces, o te ibas o podías ser víctima de un asesinato. Muchoi no daba crédito de lo que estaba viendo y comprendió que en el fondo Warema tenía razón. Si los británicos pasaban tanta hambre como ellos, se irían del país sin derramamiento de sangre. 2 de junio de 1958. El campo de concentración de Embakasi estaba bien custodiado y la fuga era prácticamente imposible. Los ocho camiones repletos de prisioneros pararon en la plaza del campo. Los hicieron bajar y ponerse en fila. Los dogos ladraban rabiosos. Entraron en los barracones, ya solo faltaba esperar el tiro en la nuca.
Los fusilamientos hacía mucho tiempo que ya no se practicaban porque desperdiciaban mucha munición. A Muchoy no era lo que más le preocupaba. Sabía que al alba sería ejecutado. Ni siquiera se había podido despedir de Guaremá. No le había podido decir cuánto la amaba. Aquel trance lo dejaba sin fuerzas. Sentía ardor, angustia. Solo tenía 25 años. Qué corta iba a ser su vida. Winston Churchill consintió los bombardeos sobre todo el territorio ocupado por la guerrilla, incluidas las poblaciones civiles. Para justificar estos actos, la propaganda británica se hacía eco de documentales que mostraban los asesinatos por parte del Mau Mau. Tribus bebiendo sangre del cuello de sus reses, mostrando maneras primitivas y cualquier acto que pudiera condenar a los terroristas por parte de una sociedad británica que desconocía el verdadero genocidio que se estaba practicando en su colonia de Kenia. La vista del campo de concentración de Langata era desolador, uno más entre los 150 campos de concentración diseminados por todo el país. Algunas veces rodeaban pueblos enteros con torres de vigilancia, alambradas de espinos y soldados tomando represalias. En la entrada se podía leer: «Abandonad toda esperanza los que entréis aquí». Guaremá sintió pánico. Se quedó aterrorizada al ver a los hombres deambulando como simples harapos medio desnudos. Los signos de violencia eran evidentes, pues algunos de ellos tenían trozos de carne colgando de la espalda, debido a los latigazos y palizas recibidas. A Guaremá le entraron arcadas y estuvo a punto de vomitar. «Aguanta, mujer», le aconsejó el mercader. «Todavía no has visto nada». «Quizás es mejor estar muerto que tener que soportar esta tortura», afirmó Guaremá intentando recuperarse. «Muchoy, ya puedes pasar», le dijo la anciana con un gesto de mano. «Dios mío, qué nervios», exclamó Muchoy cruzando el umbral y entrando en el dormitorio. Sobre el pecho de Guaremá había una bolita medio envuelta en una toalla. Solo sobresalía la cabeza y un bracito que abría y cerraba la mano. Su respiración era muy tenue. Muchoy se acercó sin atreverse a hacer ruido, casi sin respirar. Miró con una enorme sonrisa de complicidad a Guaremá. «¿Es un niño?», preguntó Muchoy. «No, es una niña», le contestó Guaremá. «¿Y qué nombre has decidido para ella?», le preguntó Muchoy casi en un susurro. «Makena», afirmó Guaremá. Tomó aquel ser entre sus brazos y levantándola hacia el cielo gritó: «Ngai, Ngai es el dios de los Kikuyu». Prestad atención en esta frase porque luego se repite en el siglo siguiente, pero ya no es Ngai, ya no es un dios Kikuyu. Lo iremos descubriendo. «Ngai, aquí tienes a tu hija, mujer. Tu nombre es Makena Wamangi, princesa de Muranga, y por tus venas corre la sangre de Muntoni Nyanji». Esta es la parte del siglo anterior, y ahora vamos a hacer un salto hacia lo que sería el momento actual. Aquí es donde pretendo introducir lo que derivaría en la inteligencia artificial. Hoy en día tenemos tecnología para convertir los desiertos en jardines, transportes suficientemente rápidos como para proveer alimentos donde no los hay, ejércitos de médicos y especialistas para sanar y aliviar de sufrimiento allá donde abunde la desgracia. Sin embargo, no lo hacemos en la medida que corresponde. Preferimos la violencia, alimentando el odio y la destrucción. Nos hemos convertido en nuestro propio papel. A través de esta novela quiero expresar que aunque en un futuro convivamos con robots y androides, aunque nos domine la tecnología, los humanos seguiremos siendo humanos, con nuestras tradiciones, con nuestros sentimientos. Por nuestro rostro seguiremos derramando lágrimas de alegría y de dolor,
siendo cada uno de nosotros su propio Kibernites. Como os había comentado al principio, voy a expresar de dónde viene Kibernites y qué es lo que significa realmente. Cuando un barco navega, este es golpeado por las olas, soportando las tormentas, el viento y las corrientes. Todos estos elementos son imprevisibles, pero a pesar de ello, hay un hombre gobernando el timón que, con su mirada fija en la estrella que marca su rumbo, hará que ese barco, vapuleado por las inclemencias, llegue a su destino. Pues bien, ese timonel, con todo lo que representa gobernando el navío, en griego se denomina Kibernites, es decir, cibernética. Solo la incertidumbre y la imprecisión son matices de la inteligencia humana, mientras que las máquinas cibernéticas solo pueden ser tajantes. He ahí que debemos de aplicar la inteligencia artificial. Cuando Wanjiru empezó a explicarles de forma más coloquial la idea de gobernar mediante computadoras, se produjo un revuelo infernal. Todos hablaban a la vez y ya fue imposible terminar la reunión, así que decidimos irnos a comer. Nos acompañaron un grupo de militantes y optamos por ir a un merendero de playa. Es curioso cómo la comida da fluidez a las palabras. ¿Qué había hecho mal? Si no me entendía mi propio partido, ¿cómo me iban a entender los demás? Tenía que mejorar mi forma de expresión si de verdad quería que entendieran la finalidad del proyecto. Incluso en Europa sería un proyecto ambicioso, pero estaba convencido de que era el momento de un cambio drástico, puesto que el orden y la economía mundial estaba sufriendo una tremenda debacle, y o se tomaban medidas urgentes o todo el sistema democrático se iba al traste, aprovechando un apocalipsis mundial, y eso significaba muchas penurias y muchas muertes. Han hablado de introducir máquinas que sustituyan a los hombres para hacer política. ¿Es cierto? ¿Por qué? ¿Lo hemos entendido bien? Fue su pregunta. Así es, los humanos somos inteligentes, pero imperfectos. Tomamos decisiones equivocadas, atacamos nuestras propias leyes humanas y somos capaces de destruirnos a nosotros mismos creando conflictos. Las máquinas no lo hacen. No hay medidas e interpretaciones entrópicas, le anuncié. ¿Entonces usted cree que las máquinas son superiores a los humanos?, me interrogó, medio cortándome. Gracias a los dispositivos dirigidos por algoritmos, las máquinas toman mejores decisiones por la capacidad que tienen de procesar una enorme cantidad de datos. Acciones basadas en procesos cognitivos del mismo modo que lo haría un cerebro humano, incluso en menos tiempo, le contesté. ¿Eso es posible en nuestra sociedad?, me consultó un poco atónito. Realmente ya lleva tiempo funcionando, pero no nos damos cuenta. Al principio, las máquinas realizaban todos los trabajos físicos y penosos, monótonos, de rango no intelectual. Al evolucionar la raza humana, nuestra demanda se ha visto ampliada. Actualmente, con la inteligencia artificial, damos otro paso más. Otorgamos a las máquinas una mayor capacitación. Por lo tanto, pueden aprender con las interacciones. Relacionan la información con sistemas de comprensión y procesamiento, en el llamado aprendizaje automático. Sí, pero si las máquinas ocupan nuestro lugar, mucha gente se quedará sin trabajo, me decía preocupado. Ese dato no es cierto. Las máquinas solo nos desplazan un escalón más alto. Se pierden trabajos de índole básica para generar otros trabajos de un orden superior. Entiéndame, la función de un avión es volar como un ave. Nosotros, los humanos, medimos su capacidad de volar, no su capacidad de ser ave, recalqué. En el regreso,
Entre el silencio del avión, con las luces apagadas y los pasajeros durmiendo, no podía pegar ojo. Mi mente se disparaba. Las decisiones humanas se han basado más en reacciones emocionales, muchas veces manipuladas, que en criterios meticulosamente analizados racionalmente y de forma pragmática. Así nos funciona. ¿Es una virtud? Sí. ¿El ser humano es imperfecto? También. No podemos seguir basándonos en viejos modelos obsoletos de una sociedad que caducó para progresar. No nos sirven para crear el futuro. Las viejas políticas ya no sirven para un orden mundial. Debemos abandonar los romanticismos, las añoranzas y las viejas glorias. Han quedado obsoletas. Es inevitable la implantación de la inteligencia artificial si el mundo quiere una solución para un gobierno fiable. Bajé del avión todavía haciéndome preguntas. El calor tropical me hizo despertar de mi limbo para dirigirme a la parada de taxis. Cuando entré en la habitación del hospital, allí estaba esa hermosa criatura, con los brazos, entre los brazos de su madre. Pude sentir su diminuto tamaño, su respiración, el calor de su cuerpo, y todo mi ser se transformó. La alcé en alto con los brazos tendidos hacia el cielo. Amani. Amani es el nombre de la computadora. Amani, aquí tienes a tu hija, mujer. Tu nombre es Jane Warema Mwangi, princesa de Muranga, y por tus venas corre la sangre de Mutoni Nyanjiru. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o quisiera saber algo más sobre el contexto de la novela, pues podemos hacer un pequeño debate y luego ya pasáis que hay otra gente esperando para la exposición. Joaquín, ¿Qué tal? enhorabuena. Te he visto de reojo. Me alegra muchísimo verte. Igualmente, mira, en la novela comentas que hay una parte que es fidedigna, ¿no? Que es histórica, y una parte inventada. Interpreto que la mayor parte de lo histórico está en los antecedentes, en la época del siglo XX, y tiene más carga de imaginación en la parte del momento actual, ¿no? Correcto. Es una propuesta. Claro, y también entiendo que tratas de contrastar, por una parte, esas debilidades del ser humano que se plasman en esa historia keniata, y después un poco la realidad que nos encontramos ahora y ese contraste, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué eliges Kenia? Es decir, porque lo que estás contando en esa novela perfectamente se podría aplicar a una historia que contases de España, ¿no? Sí, te voy a contestar a la pregunta. Mira, curiosamente ayer me hicieron una entrevista en Radio Tarragona y me preguntaron ¿por qué has escrito esta novela? Y he contestado lo siguiente, y contesto también a tu pregunta, ¿por qué he elegido Kenia? Nosotros vamos cada 2 años a Kenia y nos reunimos con toda la familia. En una de estas reuniones de familia, allí las casas son familiares, están muy cerca, hay unos patios muy grandes y por la tarde-noche en Nairobi refresca bastante. Durante el día hace calor, pero por la noche refresca bastante, porque está bastante alto. Es Monte Kenia y está bastante alto. Y entonces en el patio ponen una plancha metálica, empiezan a echar troncos y ramas y sobras y tal, y se hace una hoguera, y la gente a medida que llega a casa se ducha, sale y empieza a traer sillas y se sientan alrededor y empiezan la tertulia, ¿no? Es una tertulia familiar, o a veces vienen amigos, y han habido días que nos hemos juntado casi un centenar de personas. En una de estas reuniones, la abuela de Jane, que tenía 104 años, hizo una exposición, me contó casi directamente cómo se vivió el momento colonial.
yo desconocía, yo no sabía lo que era el Mau Mau, ni las guerrillas, desconocía completamente toda aquella historia, ¿no? Cuando aquella mujer empezó a contarlo con los sentimientos, 104 años, imagínate las arrugas de la piel, imagínate la expresión de su rostro. Cuando empezó a contar aquello, cómo se vivió, las masacres, cómo los torturaban, cómo se vivía el pánico que había de incluso salir a la calle, comprar, que pasara un jeep con militares que te subieran, que te violaran. Era terrorífico. Cuando me lo contaba, yo veía cómo lloraba, ¿no? Cómo recordaba esos momentos. Me impresionó tanto que yo dije, esto no puede quedar silenciado. Alguien tendrá que contar esto. Esto tiene que salir a la luz, esto tiene que ser público. Probablemente salió a la luz en su época, pero claro, yo no estaba allí y aquello me afectaba muy directamente. Entonces, yo todavía recuerdo las expresiones de su cara, ¿no? Y para mí era muy importante poder lograr contar aquellas vivencias, aquellas torturas, aquel miedo, aquel pánico, el estar constantemente camuflándose para pasar desapercibido, para no llamar la atención de militares, para no ser violado o simplemente que te pegaran un tiro en medio de la cuneta. Entonces, de verdad me impresiona tanto que yo quería contar aquello, quería contar esa historia. Pero contar esa historia era introducirme en una novela histórica y no era esa la idea, no esa era la pretensión. Entonces, yo tenía que incluir algo más e incluir un mensaje de esperanza, porque si tú lees solamente la parte histórica, coges una depresión. Y yo quería jugar con los capítulos pares e impares para jugar con la inteligencia artificial, que es algo muy actual y algo que nos preocupa mucho a todo el mundo, porque todavía no lo estamos asimilando muy bien. Y entonces yo quería introducir un concepto actual, pero como un concepto de esperanza, de decir, hemos pasado por aquí y ahora el futuro no lo podemos construir basándonos en el pasado, porque si nos basamos en el pasado, nos pegamos un tiro. Porque hemos tenido un pasado, el siglo XX ha sido un siglo de guerras, de miserias y de enfermedades y de todo. Ha sido un siglo muy duro. Entonces yo quería también hacer como una especie de mundo utópico, de darle una bocanada de aire a la parte histórica y decir, señores, lo hemos hecho fatal, no cometamos el mismo error, permitamos que la inteligencia artificial, que es más inteligente que nosotros, porque el ser humano ha demostrado que no es un ser inteligente, por eso los marcianos no nos invaden. Entonces yo quería jugar un poco con esos dos mundos y dar un mensaje de esperanza y permitirme el plantear el mundo de la inteligencia artificial. ¿Por qué Kenia? Pues porque necesitaba contar la historia de aquella mujer, porque me impresionó, me emocionó muchísimo. Es cierto que podría haber elegido, pues no sé, Argentina o el Kurdistán o cualquier otro país, porque estas cosas suceden en todos los rincones del planeta. Pero para mí era importante. Y luego también es un contexto en el que yo me manejo. Hemos estado muchas veces en Kenia. Hay descripciones muy bonitas, porque hay una descripción que el protagonista está volando en una avioneta y está haciendo una descripción de la fauna, de los bosques, cómo se está acercando a Monte Kenia. Hay momentos dentro de la novela que son muy bonitos, ¿no? de paisajes, de sentimientos, y todo eso yo quería contarlo. Y podía contarlo de Kenia, a lo mejor de Argentina no, porque en Argentina aún no he estado y tenía que ser ahí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias
Y si alguien está interesado en la novela, lo habláis con Jane, que ella se encargará de resolverlo todo, ¿vale? Muchas gracias.